Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a la continuación del estudio de la epístola de Judas y vamos ahora a analizar los versículos del 7 al 10. Como ustedes saben, estamos en una serie la cual hemos titulado la epístola de Judas, una epístola para los tiempos apocalípticos. Y hemos ido poco a poco llegando hasta este versículo. Y en esta oportunidad el tema es el Evangelio Light. Está muy de moda hoy siempre estar consumiendo alimentos light o livianos o que no engorden mucho. Algunos alimentos que hay o productos que hay en el mercado son muy buenos con ese propósito, pero hay otros que sencillamente no hacen nada, le ponen light solo para vender, porque al contrario, engordan más o tienen más azúcares o más carbohidratos que cualquier otro. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esa visión de comer sano, de hacer las cosas sano, de hacer ejercicio y de tratar de vivir una vida sana, eso debe incluir también el espíritu. Sin embargo, algunas personas han tomado el evangelio sin la seriedad que amerita. Y entonces viven un tipo de evangelio así superficial, nada más adoptan el rol de cristianos o adoptan el nombre de cristianos, pero verdaderamente en sus corazones no hay un compromiso genuino en ser obedientes a la palabra de Dios. A este tipo de cristianos le digo lo del Evangelio Light, porque solo aplican lo que les conviene a sus vidas. Solo llegan a la iglesia, escuchan o oyen, pero no escuchan lo que se dice en la palabra y no hay un genuino cambio en sus corazones. Y entonces empiezan a acoplar las cosas que les convienen y lo que no les convienen los empiezan a desechar. Entonces vamos a ver qué es lo que Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice acerca de este tipo de personas. Judas, versículo 7 al 10, dice la Biblia: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Como ustedes pueden ver, solo con leer esta porción de estos 3 versículos nos damos cuenta que es algo fuerte el mensaje que ahora vamos a compartir. ¿Cuáles son entonces las características de aquellos que viven su relación con Dios a su manera? Eso es lo que vamos a analizar en los próximos minutos a través de la palabra de Dios. Vamos a ver algunas características del Evangelio Light. Los que insisten en vivir un evangelio a su manera, por supuesto, manchan con pecado sus cuerpos, sus mentes, sus familias, sus casas, sus hogares, su descendencia, sus hijos, dado que muchos de los pecados que manchan el cuerpo también son heredados en alguna medida a nuestros hijos. Y es ahí donde tenemos que tener precaución. Creemos que la libertad de escoger, como ahora está de moda, mi cuerpo, mi decisión, es también el hecho de que vamos a meter ese tipo de filosofías a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestra descendencia. Es por eso que a veces nos damos cuenta cómo ciertos vicios se repiten, tanto en hijos como en nietos. Entonces hay que tener precaución, porque mis decisiones con respecto a mi cuerpo no solo van a afectarme a mí directamente, sino que también lo podemos heredar. También la condición espiritual de las personas que acoplan el evangelio a sus vidas y no sus vidas al evangelio se deteriora. No solo es el cuerpo el que vamos a manchar,
sino también la parte espiritual, porque por supuesto esto genera o impide más bien que tengamos una genuina relación con Dios y que podamos acercarnos a Él. Quiero repetir esta frase: las personas que acoplan el Evangelio a su estilo de vida, y no las personas que sus vidas deben ser acopladas al Evangelio. Entonces, acoplar el Evangelio a mi vida es tomar únicamente lo que me conviene y lo que no me conviene dejarlo a un lado. Es hacer oídos sordos a todos aquellos consejos y recomendaciones de la Biblia que verdaderamente entorpecen todo aquello que me da placer, todo aquello que me gusta o todo aquello que me entretiene. Entonces eso lo dejo afuera y lo único que tomo es lo que me conviene para mi vida. Pero el principio de Dios, o lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es a la inversa. Es que nosotros podamos poner nuestras vidas llenas del Evangelio. Es decir, que nosotros podamos acoplar toda nuestra vida a la verdad del Evangelio. Ese tiene que ser el principio. Leo una vez más los primeros dos versículos que estamos analizando, versículos 7 y 8. Y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Mancillan la carne, quiere decir manchan la carne. Quiere decir que están afectando la carne, golpeando la carne con el pecado. Entonces, dicen que todo esto, versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. O sea que son personas que solo viven en un deseo, que eso es el sueño. El sueño es un deseo. Para algunos son sus sueños buenos, para algunos son sueños que valen la pena, son muy valiosos, pero para otros sus sueños son sueños basados en pensamientos pecaminosos. Entonces la palabra dice: de la misma manera también estos soñadores lo que hacen es golpear la carne. Ahora salto una vez más al versículo 10 que dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Sin duda es dura esta palabra. Ahora, ¿cómo es que ellos se corrompen como animales irracionales? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. La corrupción que hay dentro de los hombres es quizá la primera, el egoísmo. La esencia de la corrupción viene del egoísmo natural que hay en los seres humanos y que después, conforme vamos creciendo, vamos alimentando. El egoísmo hace que nosotros podamos ejecutar una cantidad ilimitada de acciones aborrecibles solo por cumplir mis propios placeres, cualquiera que estos sean. El placer al dinero, el placer a los viajes, el placer a vivir un estilo de vida que verdaderamente no es el mío, el placer sexual, el placer de otros vicios, el placer del juego, el placer de qué sé yo. Cualquier tipo de cosa que en algún momento dado pueda llegar a corromper el interior humano, la Biblia lo llama pecado. Entonces, este tipo de corrupción, por supuesto, incluye la fornicación, y si estamos hablando ya desde el punto de vista sexual, vicios contra la naturaleza, como dice esta porción que acabamos de leer. Esta frase, vicios contra la naturaleza, viene de la palabra griega que se traduce como extraña. Quiere decir aquello que es extraño a la naturaleza. Eso quiso decir esta porción. Hay pecados de fornicación, dijimos, de homosexualismo, de pornografía, de depravación sexual, de muchas otras cosas en el área sexual que ahora estamos viendo cómo proliferan por todas partes. No quiero en este momento empezar a decir o a predicar en contra de esta lista que acabo de leer, porque estoy seguro que empezarán algunas personas a decir: ahí están ya los cristianos, ahí están ya los homofóbicos, ahí están ya criticando, ahí están otra vez tirándonos, ahí están esto y lo otro. Estamos hablando de
vicios generales que están alejando a las gentes, a las personas de Dios. Estamos hablando lo que dice la Escritura con respecto a esto. Es sencillamente ejemplos que tanto la pornografía invade, corrompe y contamina las mentes de las personas. Vemos como la fornicación, que exactamente es lo que se ve en la pornografía, corrompe, contamina a los seres humanos. Vemos cómo los diferentes tipos de vicios corrompen y contaminan a los seres humanos. Dentro de todo esto, el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, la infidelidad sexual, está dentro de estas mismas categorías. Y es algo que nadie puede cambiar, no lo podemos cambiar ni podemos obviar. La Biblia así lo menciona. Entonces, cuando tenemos una lista de cosas que nos separan de Dios, con la cual manchamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta que en eso y en muchas otras cosas como estas se enfoca la palabra de Dios. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice la Biblia: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nos vemos aquí también en Primera de Tesalonicenses cómo se vuelve a unir la palabra de Dios en un mismo sentir, mencionando todas estas cosas que ya menciona la epístola de Judas que estamos estudiando. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo primero. Dios quisiera que nosotros llegáramos a tener un buen nivel, de manera que nada ni nadie pueda deteriorar nuestra relación con Él. Sin embargo, estamos claros que somos sujetos de pecado todos. No hay uno tan solo, dice la palabra de Dios, que sea justo. Por lo tanto, aquí no estamos atacando a ninguna corriente de pensamiento, a ningún grupo minoritario, a ninguna organización. Estamos hablando del pecado en general. No estamos diciendo tampoco que las personas que van a la iglesia son perfectas. Estamos analizando que no es así. No decimos que la iglesia como tal, como institución administrada por hombres, es totalmente perfecta y conoce la total verdad y realidad. No. Lo que decimos es que la Biblia sí es la total verdad y realidad, que es la palabra de Dios y que hoy por hoy es el único lugar de consulta que tienen los seres humanos para poder encontrar el verdadero camino de rectitud. Es para nosotros difícil poder caminar ese camino de rectitud para todos los seres humanos. Es por eso que en la misma Biblia, la misma palabra de Dios, no deja por fuera a ninguno que pueda llegar a los pies de Dios pidiendo perdón por alguno de sus pecados. Es por eso que en estudios de la Biblia, como esta epístola que estamos estudiando, nos damos cuenta que Dios tiene misericordia y nos dice: tengan cuidado, no hagan esto, no hagan lo otro, porque entonces voy a tener que retroceder de sus vidas. Si ustedes lo que quieren es vivir ese estilo de vida, un evangelio light, conociéndome, sabiendo dónde me pueden encontrar, sabiendo cuáles son los procedimientos a seguir para que nosotros podamos tener una verdadera relación, ustedes deciden irse por otro camino. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27, dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si saltamos al versículo 32, eso era Romanos 1 del 26 al 27, hoy vamos a saltar hasta el versículo 32 y dice:
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está el Evangelio Light. Hay algunas personas que probablemente llenan el requisito para estar en la lista inicial de los versículos 26 y 27. Y hay otros que tal vez no están en esa lista, pero que se complacen con los que la practican. Caen en la lista del versículo 32. Ahí nos damos cuenta a qué se refiere el Evangelio Light. Empezamos a ser tolerantes con todo. Y la palabra tolerancia hoy día está de moda, porque a muchos nos llaman intolerantes, solo porque creemos en esto que acabamos de leer. Estos versículos que he compartido con ustedes no es un inventor, no es una invención de un hombre. Estos versículos que acabo de leer no se los han inventado en los últimos 10 años o en los últimos 20, o no fueron inventados para atacar a determinado grupo o minoría. Esta porción de la Escritura tiene más de 2000 años de estar puesta en ese lugar. Siempre ha estado ahí. Siempre ha querido decir lo mismo. No la hemos sacado, ni la hemos publicitado, ni la hemos desenterrado hoy, en los últimos 10 o 20 años. La Biblia se escribió y ha estado ahí siempre, porque este tipo de pecado siempre ha existido. Entonces no es correcto que hoy señalen a la iglesia o señalen a un grupo de personas creyentes en la Biblia como la palabra de Dios, de venir a estar en contra por no ser incluyentes o por no ser tolerantes. Tan solo repetimos lo que la Biblia ha escrito, o sea, se ha escrito en la Biblia en los últimos 2000 y tantos años. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. No vivamos un evangelio light. Tal vez para muchos asusta el hecho de decir voy a vivir mi vida en santidad, en honor, y voy a estar metido en una iglesia y voy a leer la Biblia todos los días y voy a orar. Y tal vez eso produce repulsión para muchas personas. No todos vamos a ser iguales, no todos vamos a hacer los mismos roles, no todos vamos a ejecutar lo mismo, no todos vamos a tener el mismo compromiso. Pero sí todos tenemos que abrazar la salvación eterna en Jesucristo y sí tenemos que dar nuestra vida en el intento de poder cumplir lo más posible con lo que Dios nos ha pedido que cumplamos. La palabra Dios o la frase Dios los entregó, como leímos al principio, quiere decir que Dios finalmente los abandonó, los dejó a sus anchas, los dejó a su suerte, si usted lo quiere oír así como una frase popular, los dejó a la deriva. Llegó un momento en que Dios dijo, yo no puedo aceptar más este tipo de acciones y este tipo de actitudes, y entonces los entregó. Yo creo que en alguna oportunidad nosotros le hemos dicho a alguien, bueno, yo ya te expliqué, yo ya te aconsejé, yo ya te dije, de aquí en adelante es tu decisión, si tú sigues o no sigues con ese pecado, o sigues o no sigues con esa actitud. Dios los abandona a todos aquellos, aunque se llamen cristianos, aunque algún día levantaron su mano para aceptar al Señor Jesús como Salvador, pero que decidieron acoplar el Evangelio a sus vidas y no sus vidas al Evangelio, y empiezan a vivir light, solo lo que les conviene. En el original griego, pasiones vergonzosas, que lo acabamos de leer en esta misma porción, significa pasiones de deshonor. Quiere decir que le quita el honor a la persona, que se humilla a la persona. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando hay exposición en situaciones comprometedoras en la parte sexual, cuando hay algunas motivaciones, cuando hay venganzas, y es por eso que de repente salen videos sexuales vergonzosos o dando deshonra a algunas personas, cuando alguna pareja por motivos de venganza sube este tipo de material a las redes sociales. La naturaleza que menciona aquí, abandonaron su naturaleza, significa esa condición natural en la que nacieron. A eso se refiere
la Escritura, su naturaleza. Usted nació hombre, usted nació mujer. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el Señor creó dos géneros. Y entonces abandonan su naturaleza. Yo sé que esto, y quiero repetirlo una vez más, porque en los últimos años ha sido muy difícil poder predicar esto sin ser señalado y decir, ya están hablando de eso otra vez, ya están ahí los cristianos atacándonos, como lo dije hace un rato. Insisto una vez más, no estamos atacando a nadie. Estamos hablando de problemas sexuales. Estamos hablando en general de tanto de fornicación, tanto de adulterio, tanto de pornografía, tanto como cualquier otro tipo de problemas que incluyen la sexualidad. Se destruyen a sí mismos por la irracionalidad proveniente de la pecaminosidad. Eso hacen también estas personas que viven un evangelio light. Se destruyen a sí mismos a causa de la irracionalidad que proviene de la pecaminosidad. La Biblia Reina Valera de la revisión 1960 usa una palabra que se llama concupiscencia, que es también todos esos deseos de los seres humanos de placer, la concupiscencia. Y cuando nosotros por nuestra concupiscencia, nuestros deseos, nuestro egoísmo, nuestro deseo de siempre estar en placer y de poder surtir nuestras necesidades, a eso se le llama concupiscencia. Eso nos atrae, nos arrastra hacia el pecado. La palabra corrompen significa destruir, arruinar. Y esa es otra de las cosas que estudiamos en esta epístola a los Romanos capítulo 1. Pero volvamos quisiera una vez más centrarnos en Judas. Y todo esto es lo que habla Judas. De hecho, menciona Sodoma y Gomorra, dice Judas. Y si nosotros estudiamos la historia de Sodoma y Gomorra, y si nosotros estudiamos a Sodoma y Gomorra desde el punto de vista bíblico, es una cosa, e histórico es otra cosa, nos podemos dar cuenta de cuáles fueron los estilos de vida que se vivían en Sodoma y Gomorra. Porque Dios decide acabar con estas dos ciudades y quedan como un ejemplo eterno de la separación que hay entre Dios y este tipo de vida pecaminosa. Creo yo que si pudiésemos hacer una lista de las características de Sodoma y Gomorra, pudiéramos encontrar algunas ciudades modernas que viven bajo el mismo estilo. Algunas de las prácticas que podemos encontrar en estas dos ciudades eran prácticas pecaminosas en cuanto a la sexualidad. Podemos encontrar muchos de esos ejemplos. De hecho, de Sodoma salió un término que después ustedes pueden encontrar hasta en el Nuevo Testamento, que se llaman sodomitas o sodomía. La homosexualidad en Sodoma era tan fuerte, estaba tan de moda, estaba tan incrustada dentro de la sociedad, que quedó como una frase, como una palabra que se utilizaba para denominar cualquier persona que tenía ese tipo de tendencias sexuales, inmorales. Entonces un sodomita o la sodomía eran todas aquellas personas o actos que velaban, o más bien que reñían con la naturaleza de los seres humanos en cuanto a la sexualidad. Y ustedes pueden ver o pueden buscar esa palabra en el Nuevo Testamento y siempre va a tener algo que ver con la abominación sexual. Entonces estamos en nuestro primer tiempo de participación. Estamos nosotros, y esta es la interrogante, tomando con temor y reverencia la advertencia del Señor encontrada hoy en su palabra. Segunda interrogante, estamos cuidándonos de no escuchar falsas enseñanzas por aquellos que vienen relajados espiritualmente a la iglesia. Estamos nosotros siendo arrastrados por aquellos que viven el evangelio light y que dicen no seas ridículo, no seas fanático, esas cosas no son así, que nosotros tenemos que vivir más tranquilos, que por qué esa gran disciplina, que por qué ser tan estrictos. ¿Nos han arrastrado alguna vez? Y número 3, estamos guardándonos en santidad al cuidarnos de no caer en la inmoralidad sexual de ningún tipo. Todas estas preguntas están entrando a nuestra mente ahora para hacernos reflexionar
si estamos viviendo el Evangelio Light o verdaderamente vivimos como Dios quiere. Estoy seguro que muchos pueden estar pensando en este momento, entonces me tengo que ser súper radical, entonces me tengo que vestir de determinada forma, entonces no puedo cortarme el pelo de determinada manera, entonces no puedo hacer esto, entonces no puedo hacer lo otro. No, hay algunas cosas que si no está en la Biblia, no es requerido. Lo único que tenemos que hacer usted y yo es aprender sobre las Escrituras, es entender qué es lo bueno y lo malo para conducir, es saber las decisiones que debo tomar y las que no debo tomar. Escudriñen la palabra de Dios. Los cristianos no somos aburridos ni vivimos presos. Los cristianos tenemos vidas normales, pero los cristianos tenemos límites. Lo que vivimos o tratamos de vivir un evangelio más apegado a la Escritura, no light, sino de veras robusto, no vivimos presos, no vivimos con esposas en las manos. Hemos tratado, porque seguimos tratando, y como lo dije al principio, no hay ningún perfecto aquí, no hay nadie que pueda juzgar, no estamos aquí para señalar, no estamos aquí para decir qué es bueno y qué es malo. La Biblia está para eso, no nosotros. Pero nos damos cuenta que podemos hacer las cosas mejores, podemos invertir un poco más en nuestra relación con Dios, no viviendo un evangelio tan liviano. Es necesario que nosotros nos pongamos serios en cuanto a nuestra relación con el Señor. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, el Evangelio Light rechaza la autoridad y señorío de Dios y de su palabra. En algún momento nosotros empezamos a decir, bueno, yo no creo que Dios quiere que yo viva tan aburrido, así que yo voy a ir y me voy a tomar un par de tragos, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. No quiero que Dios quiera que yo no oiga música. No estoy diciendo que el oír música es malo, no, sino es un ejemplo de cómo nosotros nos sugestionamos, empezamos a pensar en que no creemos que Dios nos ha llamado a vivir presos y esclavizados, y entonces nos damos algunas libertades. Eso quiere decir que estamos rechazando la autoridad de Dios sobre nosotros. Eso quiere decir que estamos deliberadamente diciéndole a Dios, no quiero que gobiernes mi vida. Versículo 8 de lo que estamos leyendo dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Judas, versículo 8. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí están las características, mi querido amigo, hermano o hermana, porque puede ser que por nuestra cabeza empiece a pasar esa interrogante, ¿estaré yo viviendo un evangelio light? ¿Será que me tengo que esforzar más? ¿Será que estoy transgrediendo la ley de Dios? ¿Será que le estoy fallando a Dios? Si es esa la interrogante, está bien, pero la respuesta lo podemos encontrar en Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Si en algún momento usted ha blasfemado de Dios, si se ha puesto rebelde en contra de Dios, si ha dicho ya estoy harto de vivir este tipo de vida, ya estoy harto de esto y de lo otro, entonces sí estamos cayendo en este tipo de cosas. Hay momentos en los que todos nosotros decimos que raro, no siento que mi oración sea impactante, que no caiga la gloria de Dios en mi vida, o de repente empiezan a suceder situaciones en mi vida que no son buenas noticias día a día, a veces 3, 4 malas noticias, aunque sean pequeñas durante el día, o cuestiones de trabajo, o lo que sea, se arruinó algo, el vehículo, algo en la casa, qué sé yo. Y estas cosas nos presionan y probablemente hemos erróneamente pensado de que hemos cometido algún pecado y estamos lejos de la presencia de Dios. El mejor examen para saber si usted y yo estamos viviendo un evangelio light es: ¿he blasfemado? ¿Le he quitado autoridad a Dios sobre mi vida? ¿He yo señalado, me he quejado o me he peleado con las potestades superiores, como dice acá, potestades superiores del Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuestro Dios y nuestro Salvador? En el original griego la palabra rechazar significa invalidar una cosa, apartar, infringir, violar, rechazar, rehusar. Todo eso significa rechazar. Si nosotros hemos hecho todo esto con Dios y su palabra, pues estamos peligrando, estamos tal vez en el Evangelio Light si seguimos utilizando el nombre cristiano.
En el original griego también la palabra autoridad significa señorío. Rechazan la autoridad. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, le recibimos como Señor y Salvador. Primero como Señor, lo aceptamos como Señor. Quiere decir que Él es nuestra cabeza, nuestra autoridad máxima, la prioridad número uno en nuestra vida. Es a quien le preguntamos lo que hacemos. Y Salvador es porque Él abre la oportunidad para todos nosotros a través del perdón de pecados de poder obtener la vida eterna. Nos salva del pecado y nos da la vida eterna. Entonces, Señor y Salvador, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tiene esa connotación. Y cuando vivimos un evangelio light, sencillamente rechazamos el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Entonces es hacer ese análisis en nuestra vida. Leemos una vez más este versículo 8 del texto base de Judas, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Veamos qué dice otro apóstol con respecto a esto. Visitemos momentáneamente al apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Veamos qué nos puede aportar él a este estudio de la epístola de Judas. 2 de Pedro 2, del 9 al 11. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, recuerdan la palabrita esta que mencioné hace un rato, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. La palabra contumaz quiere decir rebelde. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Con esto vamos a unir otro versículo que está dentro de estos versículos que estamos analizando de Judas un poquito más adelante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que las personas en el Evangelio Light, aquellos que llegaron y en algún momento sintieron el deseo de seguir a Cristo, caen en esta condición? Porque aman sus propios deleites, eso es lo primero. Y segundo, porque desprecian todo aquello que esté sobre sus cabezas. Tienen una rebeldía en contra de estar sometidos con algo, o con alguien, perdón, en este caso el Señor, o tienen alergia a las responsabilidades. No se quieren hacer responsables. No quieren aceptar responsabilidades, porque vivir una vida cristiana como a Dios le agrada requiere responsabilidad. Aceptar la responsabilidad de vivir así. Entonces mejor se quedan con el light, porque eso no causa mucho problema en mi vida. Tenemos otro tiempo de participación con dos interrogantes. ¿Qué respuesta tenemos nosotros ante el señorío de Cristo? ¿Lo aceptamos o lo rechazamos? Y número 2, ¿estamos exponiéndonos a las enseñanzas donde la sujeción al señorío de Cristo es crucial? ¿O nos estamos dejando engañar por todas esas corrientes de pensamiento light que están entrando en la iglesia últimamente? Como dice la palabra de Dios, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Hay iglesias en donde son extremadamente legalistas para muchas cosas. Conocí una iglesia en donde el pastor decía que para la celebración de los cumpleaños solo podían mandar a hacer pasteles cuadrados porque los pasteles redondos eran de Satanás. Muy mal. Él había tenido un sueño, él había tenido un pensamiento en donde de alguna medida los pasteles redondos eran de Satanás. Entonces le increpaba a su congregación a que si hacían alguna celebración solo podían haber pasteles cuadrados. A veces nos pasamos de la raya, ¿no es cierto? Y el no sujetarse a no comerse un pastel redondo no es un evangelio light. No confundamos las situaciones. Estamos hablando de cuestiones bíblicas. Estamos hablando de cuestiones que verdaderamente van a impactar nuestro interior. No los legalismos ni los inventos de algunos líderes religiosos. No como los fariseos. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le decía a los fariseos: sepulcros blanqueados
Por fuera ustedes están llenos de la ley, pero por dentro son corruptos. Entonces, tampoco podemos someternos a un régimen que quiere una iglesia en su administración humana someter a las personas si no está en la Escritura, si no está en la Biblia, no es correcto. Entonces ahí tenemos que usar ese balance, no estar en el Evangelio light, pero también tener precaución porque las cosas restrictivas que algunos líderes y algunas iglesias quieren instituir, si no está en la Escritura, si no está fundamentado, eso no hay que cumplirlo. Y tengo el último punto que quiero compartir con ustedes, hablando acerca del señorío, del sometimiento al señorío. Judas hace una referencia que es un poco intrigante con respecto al arcángel Miguel peleando con el diablo. Y eso lo usa él como un ejemplo nada más de el sometimiento, lo mismo que hizo el apóstol Pedro. Leímos hace un momento en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 11 y dice: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Recuerden que los demonios son ángeles caídos. Recuerde que los demonios son ángeles que se sacudieron el señorío de Jesús de sus vidas y decidieron servir a Satanás. Son ángeles creados por Dios, pero decidieron irse del señorío de Dios y aceptar otro señorío. Entonces, a ellos se refiere el apóstol Pedro acá. En este versículo 9 de Judas, él menciona y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, el diablo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Eso hace ver, primero, que el arcángel Miguel, siendo un ángel de las mismas características que Satanás, porque Satanás era un ángel también, solo que ahora está caído porque decidió salirse del señorío, él no iba a maldecir a este ángel, sino que dijo: Dios, el Señor, de quien yo tengo el señorío, Él te reprenda, no yo. No voy a discutir. ¿Qué tiene que ver Moisés en todo esto, en este ejemplo? Bueno, hay algunas corrientes de pensamiento que dicen que Satanás lo que quería hacer era robarse el cuerpo de Moisés, hacerlo público a los seres humanos para que ellos tuvieran un lugar de adoración a este hombre. Si ustedes ven en estos momentos, la humanidad busca adorar algo, lo que sea. En algunos lugares, debajo de un puente, en una carretera, cae una gotera y esa gotera empieza a formar algo, una mancha en la pared de concreto que tiene alguna similitud con alguna estampita de Jesucristo y empiezan a adorar el puente. Es porque la gente siempre necesita adorar a unas potestades superiores, pero a veces se equivocan adorando lo que no deben. Entonces, ¿qué creen ustedes que la gente haría si hubieran ubicado el cuerpo de Moisés, el de Abraham, el de David, el de Pablo? Ya hubiera un lugar de adoración, ya hubiera un lugar en donde adorar a Moisés. Alguien lo hubiera tomado como la iglesia moisesista, tal vez. Algo hubieran inventado. Entonces, Satanás quería apoderarse del cuerpo de Moisés para generar algo que pudiera quitar la atención de la gente, pero no lo logró porque llegó el arcángel Miguel y descubrió sus torcidos pensamientos. Pero la idea es que Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición porque sigue estando bajo el señorío de Dios, lo que Satanás dejó de hacer. Es por eso que todos nosotros no podemos dejar a un lado el señorío de Cristo. Si tú no has recibido al Señor Jesús como Salvador y como Señor, yo te invito a que lo hagas. Es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es tener la convicción, el deseo, y decírselo en una oración. Entregarle tu vida a Él y decirle: quiero que hoy seas mi Señor y mi Salvador, como lo explicamos hace un rato.
Yo quisiera que me acompañaras en esta oración. Si tú nunca has dado ese paso de fe y digas conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha sido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por lo que has hecho por mí y por lo que vas a iniciar en mi vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.